Buenos días, nos encontramos en el segundo día de este workshop en enseñanza en escenarios digitales, desde acá, desde la Facultad de Informática de nuestra aula híbrida y el resto de los miembros que nos acompañan desde distintos lugares del país. Así que bueno, les doy la bienvenida a este segundo día del workshop y con nosotros se encuentra la doctora Jacquelina Noriega, que es la que va a estar a cargo de la coordinación de esta tercer mesa que tenemos en el día de hoy. Jackie, le damos la palabra. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, Karina, y también a la maestría por el espacio para conversar un poquito hoy sobre lo que implica el trabajo integrador final de esta maestría, ¿no? Así que, bueno, un poco la idea que se fue gestando al pensar en este workshop y tener un espacio específico dentro del workshop para trabajar sobre los trabajos finales, tenía que ver con, bueno, refrescar algunas cuestiones referidas a las normativas y aquello que se espera como trabajo final, y sobre todo debatir, intercambiar respecto a las dificultades o a las problemáticas que se van como generando alrededor de los trabajos integradores finales. Es muy interesante poderlo pensar a esta altura del desarrollo de la carrera, donde ya hay dos cohortes que han culminado el cursado y que están efectivamente en distintos tramos del proceso de elaboración del trabajo final, pero que efectivamente ya ese trabajo final que en su momento pensamos, bueno, ya empezó a dar sus frutos y ya empezó a tener su propio recorrido y también su propia impronta, ¿no es cierto? Inclusive la agenda de investigaciones, de propuestas de intervención que está marcando estos trabajos finales, también es una cuestión muy interesante para empezar a tomar registro, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de la MED. Considero también que esto es muy importante en tanto y en cuanto a hacer un análisis de los temas y de los intereses, ¿no?, que plantean nuestros tesistas y sus directores y sus equipos de dirección. También va a dar cuenta de, digamos, los temas que están en debate actualmente y de los aportes que puede hacer la MED a la producción de conocimientos y también a la intervención en el campo, ¿no?, de la enseñanza en escenarios digitales, ¿no? Así es que compartiendo también la idea de que nos encontramos en un momento bastante particular a posteriori de, bueno, de este acontecimiento trascendental global que fue la pandemia, que también atravesó la elaboración, la construcción, el recorrido de los trabajos finales. Estar en este momento también haciendo un poco de balance, de síntesis, abriendo al debate y a las problemáticas, resulta interesante hacerlo también en este 2022, ¿no? Ya finalizando el 2022, teniendo como referencia lo que fue previo a la pandemia, lo que sucedió durante la pandemia y ahora en esto que hemos llamado entre todos la post-pandemia, pero que todavía no sabemos qué tan post es, ¿no es cierto? Porque, bueno, sigue habiendo desde el punto de vista sanitario muchísimas complicaciones y este año ha sido un año muy duro en la vuelta, ¿no? Es como que nos costó a todos y a todas reubicarnos en la presencialidad plena y bueno, en los trabajos finales y el recorrido de nuestros estudiantes dentro de la MED también sufrió coletazos, digamos, de esa readecuación. Así que bueno, este espacio en principio yo pienso comentarles algunas cuestiones como para ir ordenando el debate, pero la idea es ir cediendo la palabra y que vayan participando también todos los que están presentes en este espacio virtual, de tal modo que vayamos por ahí con comentarios cortitos, eso sí pedirlo para que podamos hacerlo ágil,
podamos ir haciéndonos preguntas, respondiendo, intercambiando, ¿no? Y de esta manera ir construyendo entre todos el espacio de debate. Así es que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a este espacio. Esperemos que sea entretenido, sobre todo, y que nos aporte cosas interesantes para seguir avanzando en las preocupaciones que vamos teniendo, ya sea como directores o directoras, ya sea como estudiantes, ¿no?, de la maestría, o como futuros directores, o como recientes egresados, pero que cada uno desde su lugar pueda aportar lo que tenga para este espacio, ¿no? Bueno, habiendo hecho un poquito esta introducción, una cuestión que siempre está como en el tapete es volver a pensar qué tipo de trabajos finales se esperan en la MED, ¿no es cierto? Esta es una cuestión muy importante. Nosotros lo hemos trabajado mucho. En mi caso estoy en la coordinación en esta segunda edición, también esta segunda cohorte, ¿no? Tenemos la segunda edición del espacio de acompañamiento a los trabajos integradores finales, que es un espacio especial que ha generado la MED. Ya se hizo con la dirección de la anterior, con la gestión de Fernando Soyo en la maestría. Con ella gestamos este espacio que luego se sostuvo y que, digamos, se sostuvo después de analizar los frutos que tuvo, ¿no es cierto? Que fueron importantes. Y entonces la idea es que desde nosotros, hay varios colegas aquí presentes que participaron como tutores dentro del espacio de acompañamiento al TIF, que podamos aportar también lo que nosotros fuimos viendo, porque hemos estado viendo todos los procesos, ¿no? Una cuestión que sale muy a menudo es qué es esto de los trabajos finales dentro de la MED, que adquieren una característica muy particular, dado que, por un lado, están enmarcados en una maestría en enseñanza, que tiene la característica de que es una, digamos, la enseñanza pensada en un escenario que no es el habitual o común de la presencialidad, sino que es otro escenario que tiene constantes cambios y que es muy dinámico y que hay que estar permanentemente analizándolo, ¿no es cierto? Y por otro lado, es una maestría de carácter profesionalizante o profesional, y que, digamos, se distingue de las maestrías de carácter académico por varias cuestiones, ¿no? Una de ellas, y quizás la principal, es por el tipo de producto que se espera para finalizar o para cerrar el proceso de formación dentro de la maestría y obtener el título. Esto es una cuestión que está como costando mucho que se entienda desde el punto de vista de los maestrandos y las maestrandas y también de los equipos de dirección. Indudablemente una maestría de carácter profesional, lo que se espera de un trabajo final de una maestría de carácter profesional, al menos desde el punto de vista que desde la MED lo estamos pensando, es una propuesta centrada en la intervención, ¿no es cierto?, en poder diagnosticar, planear, desarrollar y quizás evaluar un proceso de intervención, ¿no? Por supuesto, en ámbitos educativos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser en la escuela o en un aula, pueden ser en cualquier espacio donde se desarrollen cuestiones de educación, donde haya procesos educativos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros creo que tenemos el gran desafío de plantearle a nuestros y a nuestras maestrandos y maestrandas esta cuestión, porque en general se ven dentro del aula y no pueden percibir otros espacios que son tan o más ricos que el aula, inclusive son espacios donde se necesita mucho de alguien que conozca los procesos de enseñanza en escenarios digitales, ¿no? Entonces, digo, por ahí poder pensar esta diferencia entre una maestría académica y una maestría profesional, creo que es una cuestión eh, que es lo primero que hay que trabajar, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, respecto a esto, por supuesto que hay aspectos formales que tienen que ver con las normativas, ¿no? Esto de poder pensar en un trabajo que es de carácter individual, por supuesto, que tiene que tener un director y puede tener un codirector, que ahí se suman
y se van como superponiendo también las normativas al ser una maestría interinstitucional. Cada institución de las 7 que conforman el consorcio, digamos, tiene sus propias normativas de posgrado, entonces no solamente tenemos las reglamentaciones propias de la AMED y las reglamentaciones de AUSA, sino que también tenemos las de cada universidad por respetar y por compatibilizar, ¿no? Entonces eso genera muchas dificultades, pero es importante que tanto tesistas como directores sepan cuál es exactamente el marco legal en el que tienen que moverse, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, dentro del consorcio que piden que el director o el co sean locales y hay otras que no. Entonces, bueno, esas diferencias cambian sustancialmente la conformación de los equipos de dirección, ¿no es cierto? Allí también hemos advertido una dificultad para poder, que hemos tratado de ir como subsanando a lo largo de estos años, que es contar con suficientes directores, que también es una dificultad, lo era cuando fue la primera cohorte y lo es doblemente en esta por la cantidad de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, desde la dirección de la carrera se abrió un banco de directores, de posibles directores, que fuimos alimentando entre todos y que sigue en construcción, donde se pueden sumar personas que quieran acompañar procesos. Bueno, un poco este es el marco. Ahora si quiere alguien ir comentando experiencias o diciendo algo al respecto, por ejemplo, a esto de el tipo de trabajo, ¿no?, que se espera de la maestría, tienen la palabra, por supuesto. Jackie, si me permitís, quería también algo de esto que vos dijiste, ¿no? Nosotros en la primer cohorte teníamos 110 maestrandos en posibilidad de hacer el trabajo final y con esta segunda cohorte 330. Entonces, esto que decía Jackie con respecto a la necesidad de esa construcción de esa base de datos, porque en realidad se triplicó la cantidad de trabajos y por ende también la necesidad de ese equipo de dirección. Nada más que eso para agregar. Sí, Cari, gracias. Bertita. Bueno, me quedo pensando ya aquí en todo lo que vos decís y habiendo trabajado por segunda vez en el espacio del EDATIF, ¿no? Sí, coincido con esto de caracterizar el tipo de maestría que tenemos, que tiene que quedar claro para los maestrandos, para sus directores y también para los eventuales jurados, ¿no? Eso me parece una pata importante, porque por ahí está pasando que no comprenden el estilo, ¿no? O el objetivo o el tipo de trabajo que se espera. Con los directores, por ahí, si el maestrando está en el EDATIF, es más fácil acompañar. De hecho, me pasó como tutora que hay directores que se comunican, que piden información. Nosotros trabajamos dentro de ese espacio con un documentito que habían armado ustedes, Jackie. Bueno, vos sabés, tenés conocimiento porque yo pedí autorización, ¿no es cierto? Le colocamos los correspondientes licenciamientos y lo distribuimos, pero me parece que sería importante que todos estos posibles directores, que también volvemos a ser después jurados, ¿no? Porque estamos todos en esta base de datos, tengamos conocimiento mínimamente de estos acuerdos que tenemos establecidos al interior de la MED. Me parece muy valioso. E incluso, bueno, si hace falta entrar en diálogo, en un diálogo más profundo, ¿no? A mí me pasó con algunos directores y creo que es muy valioso para otorgar claridad y para fijar un poco el rumbo. Bueno, se me ocurría esto como primer aporte. Gracias, Berta. Sí, yo acuerdo lo que estás comentando porque, digamos,
si nosotros trabajamos con los directores y trabajamos con los maestrandos, pero no llegamos a los jurados, es como que nos quedamos con una parte sin trabajar, ¿no? Y sobre todo en una parte tan sensible como es la evaluación, ¿no? Que obviamente es la parte más, como decía, más sensible de todo el proceso, porque es quienes van a valorar lo que se realizó, el producto final. Y entonces allí hay una cuestión importante, que es también poder pensar algunos criterios para valorar la calidad de un trabajo, ¿no es cierto? Eso también es una cuestión que sería interesante también avanzar, ¿no es cierto? Y que todavía obviamente no lo hemos hecho. Es un trabajo que también es un gran desafío, y uno si transita por distintas normativas de distintas universidades, tampoco es que está en otras universidades súper trabajado y súper claro. Creo que en las normativas en general se dice que es un trabajo final, quiénes pueden ser directores, cuáles son los procedimientos, cómo se tiene que aprobar, pero respecto a los criterios se trabaja muy poco, ¿no? Quizás también porque las normativas fijan o estructuran, ¿no? Las normativas plantean como una fotografía que queda allí fija, y a veces los tiempos hacen que las cosas vayan modificándose y que tengan cierta dinámica. Entonces quizás hay que mirar también estos criterios, cómo se trabajan, cómo se transparentan estos acuerdos, para que sean acuerdos que sean conocidos por todos, ¿no? Pero creo que el tema de los criterios también es un tema. Nos está pasando en las evaluaciones donde hemos estado actuando como jurados, que hay trabajos que realmente son trabajos muy interesantes, muy importantes, que aportan cuestiones interesantes, y hay otros trabajos que tienen ciertas deficiencias desde el armado, la estructuración, y también nos dejan pensando sobre el aporte real que se está haciendo, ¿no es cierto? El aporte al campo del conocimiento del propio de la MED, y también a la institución, a la persona que lo está llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta intervención de Berta, si quieren alguno o alguna que haya tenido una experiencia de jurado y quiere comentar, o de dirección también al respecto, está abierto el espacio. Permiso, Jacqueline. Sí, yo quería comentar que precisamente esa es una de mis preocupaciones principales, el tema de mantener la coherencia desde que el trabajo es aceptado para su desarrollo con su evaluación posterior. Es decir, coincido mucho en lo que dijiste de la cuestión profesional, y también pienso que ese tipo de trabajos necesitan alguna evaluación o algunos criterios que tal vez no estábamos teniendo tan en cuenta como corresponde. Me parece que deberíamos ser un poco más cuidadosos en el siguiente sentido, de que lo que decimos cuando aceptamos el trabajo se mantenga después al momento de evaluarlo. Es decir, si un trabajo es aceptado porque hace un aporte importante, o por lo menos eso es lo que se le indica al maestrando, evitemos que después, cuando el mismo es evaluado, se insinúe que a lo mejor no tiene la relevancia apropiada que se dijo en un principio. Como no somos las mismas personas, digamos, las que definen la coherencia, la aceptación inicial, y quienes tenemos que evaluarlo después. Yo hablo siempre en primera persona porque, por supuesto, como todos nosotros, paso por todas las funciones, ¿no es cierto? Somos directores, me ha tocado dirigir algún trabajo final de esta maestría, ser evaluador, en fin. Entonces, como pasamos por todas las instancias, mi preocupación pasa por precisamente mantener la coherencia entre lo que decimos al principio, cuando aceptamos ese trabajo, y lo que decimos después cuando lo evaluamos. A mí me pasó un caso específico, fue la defensa de Romina Aymar, que yo dirigí. Es un trabajo eminentemente profesional. Romina Aymar es analista de sistemas como título de grado, digamos, y ahí entramos en zonas un poco, digamos, donde todos tenemos que ser flexibles en ese sentido, y pensar que
que después tenemos que juzgar y dar dictámenes para disciplinas que no siempre son las nuestras, ese tipo de cuestiones. Y en la evaluación de Romina se dio a entender como que no es muy valioso. Lo cuento así rápidamente. El Poder Judicial de La Pampa, donde Romina trabaja, tenía como única forma de lo más parecido a una educación a distancia, era un blog que tenía el Poder Judicial. Y entonces Romina propuso y llevó a cabo y diseñó e implementó todo un Moodle completo e hizo todo el trabajo involucrado en él. Es decir, hizo todas las cuestiones técnicas, todas las cuestiones pedagógicas, diseñando los modelos de aulas virtuales, diseñó rúbricas de evaluación, hizo toda la documentación con los consejos sobre cómo hacerlo para un montón de personas que no son en general docentes, es decir, es un lugar donde se va a aplicar, donde no es ni una universidad, ni un instituto de formación docente, ni nada que se le parezca, es el Poder Judicial, en donde muchos son docentes, pero otros jamás lo fueron, y tienen que empezar a comportarse tanto como docentes como estudiantes, digamos, de esos cursos. Y la verdad es que el trabajo fue enorme, porque la cantidad de cosas que hizo Romina en una institución, donde además las dificultades son múltiples. Cada vez que uno quiere movilizar algo que cambia una situación institucional, tiene que hacer un trámite kilométrico para poder conseguirlo, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que por ahí las valoraciones tienen que ser acordes al trabajo que se desarrolla realmente. A lo mejor, si realmente eso no era apropiado como un trabajo final, lo podemos discutir, yo no tengo ningún inconveniente. Ahora, me parece que si le dijimos que sí y después lo hace enorme satisfacción, no deberíamos contradecirnos finalmente en ese punto. Nada, quería comentar eso porque además ha sido un poco, ustedes saben que los maestrandos de cada una de las sedes en general, por alguna razón, se ubican dentro de su propia sede para buscar sus tutores. Entonces hay una relación fuerte dentro de cada una de las sedes, y en el caso de la Universidad de La Pampa, el caso es conocido, todos conocen a Romina, digamos, y todos estaban muy impresionados por lo que Romina hizo. La mayoría, cuando Romina decidió su trabajo, le indicaron que era algo realmente enorme para hacer, y efectivamente así era. Pero bueno, lo hizo, y cuando después los propios compañeros que respetan tanto el trabajo presentado ven que la mayoría asistió incluso al proceso, al momento en que fue evaluada, sintieron como un impacto, decir, bueno, si el trabajo de Romina no les pareció demasiado bien, ¿qué va a pasar con el mío, que no es tan grande como ese? En fin, lo que quiero dejar claro es que sería muy importante que digamos lo que digamos al principio, después seamos coherentes al final en ese sentido. Más allá de alguna consideración, si a algún evaluador no le parece bien alguna cuestión de formato o algo por el estilo, que no se hagan consideraciones que contradigan, digamos, por decirlo así, la situación original del trabajo. Por eso me sentí muy, muy identificado cuando rápidamente empecé a escuchar que vamos por el lado de profesionalización. Yo he visto, esa fue mi única tesis ya defendida en esta maestría, pero he dirigido en otras maestrías más profesionales, y es como que se va más a la trascendencia de la tesis, ¿no es cierto? Más a lo que la tesis produce. En el caso de Romina, lo que el nuevo ámbito educativo ha generado en el Poder Judicial de La Pampa es una auténtica revolución. Es un cambio enorme en un lugar donde lo único que había era un blog, y ahora tienen un Moodle realmente diseñado con todo lo que le explicamos durante los cursos de la maestría, donde reflejó conceptos que fueron recibidos a lo largo de todos los módulos de esta maestría. Entonces, nada, quería comentar ese caso en particular. Me pareció que no dimos una respuesta apropiada en ese caso, nada más. Pablo, muchas gracias. Ahí María Elena está levantando la mano, ya enseguida doy la palabra. Solamente rescatar dos cuestiones de tu aporte
muy valioso y que agradezco, digamos, que se traiga a este espacio. En primer lugar, creo que seguramente Karina va a estar de acuerdo conmigo porque es una cuestión que hemos estado conversando y que tiene que ver fundamentalmente con quienes evalúan los planes de trabajo final, ¿no? En este momento los planes de TIC pasan por la comisión académica, ¿no es cierto? Y es allí donde se evalúa, digamos, hay una mirada sobre lo formal, pero por supuesto hay algunas cuestiones que se van viendo en los planes, pero no hay una comisión o un jurado que disciplinar o conformado de alguna manera que pueda mirar en su totalidad o en todos los aspectos que conforman un plan, ¿no? Y eso está siendo una dificultad, creemos nosotros también dentro de la maestría, y es una cuestión a mejorar, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta de cómo se puede hacer, cómo sería la mejor forma de hacerlo, y me parece que en esto que traes, Pablo, y que en la camarita veo que varios asienten, está bueno porque nos sirve también para ver que este es un camino que hay que recorrer desde la maestría, ¿no? Indudablemente. Y lo segundo que quería comentar también respecto a lo que planteaba sobre el trabajo puntual de estas llamajistas, ¿no es cierto? Entiendo. Es también, digamos, yo no conozco el trabajo, pero digo, por allí nos sucede que la forma en cómo se cuenta lo que se hizo muchas veces no permite dimensionar el trabajo realizado. No sé si me explico. Cuando nosotros tenemos cierta caja para poder, digamos, enmarcar el escrito, muchas veces, y digamos, y los jurados ven solo eso que está escrito, entonces muchas veces también eso es una dificultad al momento de poderlo valorar en su completa dimensión, sobre todo cuando los jurados no son del mismo lugar, no saben del impacto, entonces por ahí una recomendación, por lo menos de este lugar, es poner, digamos, pensar siempre que el plan de trabajo como el informe de final de TIF son elementos de comunicación. Es decir, yo le estoy comunicando a un otro que no sabe nada del proceso que hice, qué es lo que hice, ¿no? O qué es lo que voy a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se plantea esta comunicación, ¿no? Y cómo se diseña la comunicación de lo que se hizo. Porque muchas veces nos pasa esto también, ¿no? Que cuando como jurado vemos el resultado, que bien nos viene escrito, y que nosotros como jurados no tenemos por allí la oportunidad de reunirnos y que nos cuente o de ir al lugar y ver realmente el impacto de lo que pasó, es difícil valorar, sobre todo sabiendo que la evaluación es nada más y nada menos con juicio de valor, que uno lo hace desde la propia subjetividad y de los propios marcos epistemológicos y disciplinares. Entonces, muchas veces sucede que no coincide, digamos, el trabajo que se hizo con lo que se observa sobre ese trabajo, digamos, porque claro, se está parado como en lugares distintos. Solamente ese aporte quizás no Si sé me permitís, sí, quería sí, por agregar favor. un detalle nada más. Completar que me parece que además la presentación tiene que ser considerada parte evaluable también. Y entonces yo coincido con lo que vos decís. Cuando uno habla de que solamente se observa la documentación, bárbaro, 10 puntos. Cuando en cambio en la presentación Romina desde su propia casa, desde su domicilio, de manera remota, mostraba como administradora del sitio que ella misma había creado todas las características, desde el punto de vista técnico de un altísimo nivel, porque se metía hasta con el código PHP que implementó en determinadas funciones, una cosa muy, muy, donde además abrió todos los documentos en formato PDF que ella misma elaboró y colgó como, por ejemplo, normas de buenas prácticas, ese tipo de cuestiones, reglamento del propio Moodle que ella misma marcó. Es decir, si fuera solamente efectivamente el documento, yo puedo coincidir. En cambio, me parece que no lo dije, pero lo quería decir, la presentación también tiene que ser parte evaluable, porque muchas de las cosas que Romina quería comunicar eran muy difíciles de colocar todas en un documento de maestría que además tiene un determinado formato específico
del cual los maestrandos en general, aun cuando en mi caso yo trato de liberarlos un poco de eso, en general ellos tienen un cierto temor de abandonar. Cuando les dicen esto tiene esta forma, tratan de apegarse a ello de manera lo más estricta que se pueda. Yo soy un poco más transgresor en ese sentido. Trato de fijarme posiblemente como lo mío, yo soy un sistemista, digamos, un ingeniero en sistema. Trato de ir más a lo que se produce, digamos, a la trascendencia de lo que genera lo actuado que menos en la forma, digamos. Pero durante la presentación, Romina incorporó todo eso que vos mencionás, pero no fue, no sé por qué razón, tal vez porque precisamente esas cuestiones que decía antes de que nosotros como jurados tenemos que muchas veces evaluar expertos en disciplinas en las cuales nosotros no somos expertos. Entonces eso a veces puede complicar las cosas. No, nada más que eso es lo que quería decir. Gracias, Pablo. María Elena. Bueno, buen día para todos. En el listado de asistentes hay algunas personas que no conozco, así que me presento. Mi nombre es María Elena Bain, soy de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y en el marco de AUSA tengo distintos sombreros. Estuve este año como primera vez en el espacio de acompañamiento al trabajo final y quiero rescatar algunas cuestiones y poner otras en agenda para discutir. En principio, que no nos olvidemos que las maestrías profesionales no tienen la trayectoria de las maestrías académicas. No tengamos en cuenta que como tal empiezan en una resolución que es del año 2011. Entonces, es importante esto de insistir en la perspectiva profesional que tienen las maestrías, en las características de los trabajos finales a los distintos actores. Y no es que eso en el marco de la maestría no se haga. No sé si somos lo suficientemente insistentes respecto de ese tema. Yo rescato el espacio de acompañamiento como un espacio totalmente innovador y que busca esto de que los alumnos no se cuelguen, básicamente, ¿no? Y acompañarlos en esas instancias iniciales de conseguir de acompañar en el proceso de que consigan un director, de que puedan elaborar de manera inicial un plan. Y ahí nos encontramos con dificultades, básicamente que tienen que ver con esto de, bueno, hasta dónde llega el tutor, que tiene un acompañamiento determinado en tiempo. Este año fueron 6 meses, creo que en la oportunidad anterior también. Entonces, un poco entender qué rol cumple uno y qué rol está cumpliendo el director y el codirector en caso de que esté. El recorrido que tienen los estudiantes a lo largo de la maestría, ¿no? Porque, digamos, en esta articulación que venimos hablando desde ayer, ¿no? Bueno, es un espacio que está articulado en las prácticas. Cuando tuvimos hace poco una reunión con la coordinadora de prácticas, también surgió esa demanda de articulación de esos espacios para atrás. Entonces, creo que mirar un poco dónde tenemos que ajustar algunas cuestiones de articulación y acciones que se están llevando a cabo. Digo, los alumnos que empezaron este año, vamos a tener en una semana una reunión para empezar a ponerlos en tema de las prácticas, si quieran o no del trabajo final, ¿no? Como in advance, ir avisando esas cuestiones. Y después una última cosa en función de lo que planteó Pablo. Para mí el contexto donde la intervención se lleva a cabo es sumamente importante.
Y tiene que ver con la importancia de cómo eso se logra comunicar, ¿no? Porque, digamos, yo he visto un montón de trabajos en esto de la tutoría que, a ver, pueden ser situaciones similares a las que vos planteaste, Pablo, y en el contexto donde lo llevan a cabo, realmente es una innovación y es una mejora sustancial, ¿no? Yo lo que rescato de todo lo que fui escuchando hasta ahora es, a ver, tenemos un foco en el cual tenemos que poner toda la energía y es la comunicación en sus diferentes dimensiones, digo, ¿no? Hacia los actores, sean tutores, directores, en el mismo cuerpo docente de la maestría, con los estudiantes, y en la comunicación en los términos que lo planteaba Jackie también. Yo me encontré con la evaluación de los trabajos digo, bueno, a ver, tenemos que mantener determinados criterios para decirle al evaluador, bueno, también tenés que evaluar en función de eso. Dentro de la maestría, solicité a ver qué universidad tenía. El primer documento que me pasan, criterios para evaluar la tesis. Y ya el título está mal, porque, digamos, esto no es una tesis, es un trabajo final. Entonces, nada más. Gracias, María Elena. Ahí veo que Alejandro está levantando la mano. Enseguida te doy la palabra, Alejandro. Rescatar de lo que María Elena decía, que me parece también muy interesante y que agradezco su participación. La cuestión esta de volver a centrar en esto de la comunicación, ¿no? Para nosotros fue muy importante esto en el desarrollo del EDATI. La comunicación dentro de la maestría, la comunicación hacia afuera de la maestría y, digamos, y en múltiples sentidos, ¿no? A veces nosotros entendemos la comunicación por allí solamente con, bueno, me conecto con el tesista o el tesista se conecta con el director o hago una consulta al tutor institucional, al que tengo a mano en mi institución, pero nos perdemos de vista también otras cosas que tienen que ver con la comunicación. Esto que decía María Elena del contexto donde se realizan los trabajos finales, me parece sumamente importante que esté bien detallado en un trabajo final, ¿no? Porque es lo que permite, como decía yo, a otras personas que van a valorar el trabajo, que lo pueden leer, poder hacerse una idea respecto a la relevancia que este trabajo tiene en ese contexto en particular. Que uno no tiene muchas veces forma de darse cuenta de la relevancia y a veces se escatima. Yo veo que hay trabajos que escatiman la explicitación del diagnóstico inicial, donde se plantea la necesidad de este trabajo que estoy planteando hacer. Y eso, digamos, es una dificultad bastante común, es hasta, creo, una dificultad lógica, es decir, cuando uno está tan metido en la situación, es lógico que se olvide de contar los detalles porque ya los conoce. Entonces allí el lugar del director y del equipo de dirección es muy importante, porque lo que tiene que hacer es decirle, oíme, está perfecto, es fantástico lo que querés hacer, pero pensá que el otro que va a recibir esto, que puede estar, no sé, en España, rastreando tesis sobre la temática, puede no tener idea de lo que vos estás hablando, ¿no? Y en un país por ahí, en un país donde hay tanto despliegue territorial y tantas realidades distintas, en una maestría entre 7 universidades de 7 lugares distintos, es lógico que uno también como jurado al momento de valorar necesite ciertos elementos, ¿no? Para poder juzgar, digamos, en el marco que corresponde, ¿no? Por allí uno se encuentra con trabajos que empiezan con el desarrollo de algo. Bueno, pero ¿de dónde salió esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante aquí? ¿Qué es lo que había antes? ¿No? ¿Y a dónde estoy apuntando para mejorar esto? Entonces, la cuestión de la relevancia para
el campo disciplinar de formación, porque yo tengo un campo disciplinar de origen, que es donde yo me formé en mi carrera de grado, ¿no? Pero también tengo un campo de formación de destino, que es el que me propone la maestría, ¿no? Que es justamente una maestría en enseñanza. Y yo lo vuelvo a decir porque a veces se pierde esta idea y se cree que es una maestría en otra cosa y se hacen desarrollos técnicos espectaculares, pero se pierde lo central, que es lo pedagógico y lo didáctico, ¿no? Que es lo que encierra la enseñanza. Entonces digo, por allí plantear esto de trabajar mucho con los estudiantes, la cuestión de la relevancia, la cuestión de la pertinencia para la maestría y pertenencia para la institución, para el espacio donde yo estoy planteando qué es lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Esa pertinencia, ¿no? La actualidad, es decir, ¿por qué esto hoy es importante de ser trabajado? ¿Qué es lo que hace que hoy sea importante de ser trabajado? ¿Y qué es lo que hace que hoy esto sea realmente un aporte? Y desde el aporte, ¿a quién estoy aportando? ¿Qué me estoy aportando a mi propia formación profesional? ¿Qué estoy aportando a dónde va el destino de mi trabajo? ¿No es cierto? ¿Qué estoy aportando a la maestría? ¿Qué estoy aportando a la institución? ¿Qué es lo innovador que tiene esto? ¿No? ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde se plantea lo nuevo desde este TIF? Entonces, estas cuestiones muchas veces, uno cuando lee el informe de trabajo final, se las puede imaginar, pero no están dichas. Entonces, muchas veces al no estar dichas, claramente dichas, también uno puede imaginarse cosas, puede imaginarse que falta, puede imaginarse que no estuvo nunca pensado, o puede imaginarse que estuvo pensado y que a lo mejor hubo una dificultad en la comunicación. Pero eso está después librado a lo que el jurado o quien valora el trabajo estime, ¿no es cierto? Entonces, digo, por ahí rescatar de esto que planteaba María Elena, volver a traer, si bien esta maestría que es profesionalizante es una maestría en educación, en el campo de la educación, y eso hay que tenerlo claro porque la educación tiene sus propios marcos referenciales y tiene sus propias miradas epistemológicas sobre los objetos, y entonces hay que, digamos, los maestrandos tienen que adecuarse también a esto porque ese es el campo de formación de la maestría, han elegido esta maestría porque tiene estas características, entonces quienes van a juzgar o valorar están desde este campo, ¿no es cierto? Pero aportar, digamos, y trabajar mucho sobre estas cuestiones. En el EDATIC nosotros hemos trabajado mucho sobre estas cuestiones. El diagnóstico inicial, la correcta descripción del diagnóstico inicial es lo que nos da las problemáticas, la serie de problemáticas que tenemos como posibles lugares de abordaje y aquellas que vamos a decidir abordar. Porque puede ser que nosotros hagamos todo un mapeo de dificultades o de problemáticas que podrían ser factibles de ser trabajadas y solo nos vamos a quedar con algunas. Pero también como maestrandos o maestrandas tenemos que tener la capacidad de hacer ese diagnóstico, porque la maestría les propone elementos teóricos y también prácticos para hacer ese diagnóstico. Y ahí engancho con lo que contaba María Elena de las articulaciones entre los espacios curriculares de la maestría, ¿no? Que es una tarea que estamos haciendo. Alejandro. Hola, buen día. Ahí abro cámara que nos veamos la cara. Bueno, soy Alejandro Carrizo de la Universidad Nacional de Chilecito y en lo que decía Jacqueline respecto de poner cosas obvias, en una tesis que me tocó actuar de jurado, me acuerdo que decía que se había trabajado en la pandemia y no ponía fechas. Entonces, una de las cosas decía, bueno, pero ¿qué parte de la pandemia, no? Porque por ahí la actual magistra había trabajado en el momento más álgido de la pandemia, entonces era obvio, ¿no? Pero claro, hasta que corregimos y todo lo demás, había pasado un tiempo, y entonces ahí, bueno, ¿qué parte de la pandemia? ¿Cuándo era? Y esto era como muy obvio y da un ejemplo de lo que venía planteando ahí. Pero a mí me parece que en trabajo final, de mi experiencia, y capaz porque todos estamos como haciendo camino en la maestría, me parece que había como un corte muy fuerte entre que los chicos habían hecho esa idea de trabajo final con un seminario dentro de la maestría y lo que nos llegó a nosotros cuando tuvimos que dirigir. Es como que había que reconfigurar una serie de cosas
de acuerdo a lo que nosotros pensábamos que debía ser. Entonces, los chicos venían con una idea y después había que reconfigurar. De hecho, algunos hasta cambiaron tema. Eso por un lado. No digo que no sé bien las causas, nada, pero sí es una realidad, que salen del seminario la última instancia para armar el proyecto y cuando llegan al director, ahí hay como un salto. Y me parece que debería ser menos ese salto, o al menos debe estar más coordinado, por un lado. Y por otro lado, me parece que se podría pensar en otra cosa. O sea, yo tenía 3 tesistas, me quedaba una. El otro abandonó, lo buscamos varias veces, nada más, pero por cuestiones laborales, entonces, pero todos sabemos que en realidad cuando nosotros abandonamos las tesis es porque no sabemos hacerlas. Lo digo como experiencia como alumno, ¿no? Cuando uno da vuelta es porque hay algo que no consigue resolver. Y eso a mí me desespera un poco porque como directores no sabemos por dónde ir a veces también, ¿no? De ahí se mezclan cuestiones personales, laborales, lo que sea. Entonces me parece que eso es un problema porque el chico queda solo. Lo que nos ha pasado a todos los que alguna vez hemos hecho posgrado es que cursamos 2 años totalmente contenidos y de pronto nos dicen salten a la tesis. Y salten solos y como puedan. Y no digo que este sea el caso, digo, estoy hablando de en general y de lo que nos pasó a todos. Es decir, saltamos al vacío de la tesis como Dios nos pueda, y si tenemos la suerte de tener un director que nos acompañe, que nos aliente y todo lo demás, eso pasa uno en cada tanto, pero en general hacemos ¿qué cosa? Bueno, es tu tesis, trabaja que yo te la corrijo, porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Entonces, la única experiencia que me parece importante que yo tuve y que por ahí es para plantearla es hacerlo al revés. Es decir, yo fui a hacer el doctorado y cuando llegué me dijeron, ¿cuál es tu tema? Y estos son tus posibles directores, elegí uno. Y yo decía, ¿pero cómo elegí? Entonces, al elegir uno, yo tuve que cursar todo el doctorado con mi directora al lado. Y entonces en el medio, mucho antes de terminar, había una instancia de cualificación que se llamaba, en donde yo me tuve que sentar frente a un jurado y explicar dónde estaba parado, qué estaba haciendo, qué estaba escribiendo, qué metodología estaba usando, que era después casi el mismo jurado cuando hice la defensa de la tesis. Pero eso me hizo terminar en los 4 años el doctorado y la tesis. Entonces me parece que en vez de ir al final, donde el chico lo largamos solo y le decimos, bueno, ahora salta al vacío de la tesis, empecemos a trabajar al inicio. O sea, son 2 años en los cuales los directores podemos consultar con los profesores que están dando. Los directores podemos hablar con los alumnos y decir, mira, dale más importancia a esta materia porque tiene que ver con tu tesis, o tu trabajo final, o tu problema. Y no después, porque después tienen que recuperar saberes con personas que ya no encuentran porque están en otras dinámicas. Entonces me parece que eso es una cuestión fundamental a plantear. Es decir, el chico es expulsado, y yo lo digo literalmente, porque no hay quien lo contenga después. O sea, quien lo contiene es el director, que a veces ni siquiera es alguien que tuvo una participación activa en la maestría. Entonces, me parece que ahí está como un problema fuerte, y un poco en lo que hablaba Pablo al principio respecto de lo que nos pasa, que este es como el tercer punto, de lo que nos pasa como cuando nos toca evaluar tesis. Yo creo que es fundamental esto de ser coherentes con el trabajo que se aprobó, porque a veces cuando uno lee, muchas veces lo que me salva a mí o lo que yo me causaba era decir, bueno, pero yo estoy muy de acuerdo cómo se planteó esto, pero bueno, es el proyecto de tesis que me está enmarcando hacia dónde tengo que ir a ver. Y si un comité dijo que este trabajo es aceptado y que tiene un aporte significativo, yo como director, pero como digo, como evaluador, no puedo decir, no, la tesis la verdad no aportó. Ahora, eso también es distinto de cuando uno encuentra errores formales en las tesis. Cuestiones de escritura, cuestiones de cómo de si hay cierta cohesión en el texto, cuestiones de faltas de ortografía, cuestiones de que hay casualidad que en esta tesis toda la bibliografía es del mismo año, y entonces, ¿está mal? No, pero normalmente deberíamos tener un poquito más de diversidad. Es decir, hacer una tesis con autores todos del mismo año es como raro, no había antecedentes, o cuestiones de pertinencia, ¿no? Es decir, bueno, estoy usando autores de otro país, de otra situación, y la estoy usando para explicar una situación de un lugar aquí, en un lugar totalmente distinto, con configuraciones distintas. Entonces, me parece que ahí también, en el caso de que uno es jurado, está bueno tener ciertos parámetros institucionales que nos guíen.
porque si no nos queda como a criterio. Y el problema de diferenciar un trabajo final de una maestría, de una tesis de maestría, me parece que es una cuestión cultural nuestra. Todos los que estamos aquí, la mayoría pasó por la maestría académica. Entonces nuestra forma de condicionada de leer una tesis que es de una maestría profesional, de un trabajo final, es otra. Y ahí necesitamos el soporte de la reglamentación. Entonces yo he leído muchas veces el reglamento y hay cosas que no las termino de entender porque están así como muy ambiguas en algunos casos, y uno vuelve al reglamento a ver si acá encuentro qué es lo que me están pidiendo. Entonces, me parece que ahí hay como, por una cuestión de hasta que nos acostumbremos a diferenciar bien una maestría académica de una maestría profesional, tenemos esta condición de ser formados en otro contexto, entonces me parece que eso es importante. Pero bueno, en fin, me parece que hay un problema con las tesis, que es el que tienen todos los posgrados y que nosotros lo podríamos resolver. Yo planteo haciendo al revés. Es decir, por más que el alumno cuando empiece la maestría no tenga definido, bueno, lo ayudemos, pongamos el seminario de tesis al principio y ofrezcamos los directores antes. Porque si no, también los chicos, a mí me ha tocado que uno de los tesistas míos ha pasado por 2 directores. Entonces, el ánimo de ese tesista también es como que se cae, porque el primero lo guía un poquito, después, no es mi problema, bueno, no estoy de acuerdo con esto, bueno, búscate otro. Y entonces llega un momento así como de desesperación, diciendo, por favor, salvame y decime que sí. Y ahí también uno se pone en un aprieto, porque es decir que sí a qué. A la persona que está pidiendo ayuda, pero si el tema no es mi fuerte, y entonces, bueno. Entonces me parece que todo eso se puede salvar si nosotros ponemos el problema de la tesis al inicio. Porque además le va a permitir al chico focalizar, casarse más con determinados espacios curriculares que son los que le van a servir para resolver su problema final de tesis o de trabajo final. Entonces, ahí me parece que hay como para pensarlo, porque la realidad para mí es que los chicos están solos al final. Por más que estemos nosotros cerca, hay una serie de variables, de factores laborales que se meten al medio y que quitan espacio. Entonces, eso es una realidad fuerte y es una cuestión bien para pensar. Era eso. Gracias, Alejandro. Marce. Sí, lo mío es, voy a tratar de ser bien breve. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que asumir, yo tengo, como bien decía María Elena, varios sombreros puestos porque soy coordinadora local, soy responsable de espacios curriculares y dirijo TIF. Y en verdad, uno como director tiene que asumir cuál es ese rol, y en ese rol es guiarlo. Tal vez un hueco que lo plantearon al comienzo es que tenemos muchos tesistas y nos están faltando gente que dirija y que conozca la dinámica. Pero en nuestro caso también la complicación particular con nuestra reglamentación es que el que dirige o el que codirige tiene que ser de nuestra universidad, con lo cual le pone un nivel más a la complejidad de tener que buscar directores y codirectores. Pero bueno, uno en esto lo va tratando de subsanar y acompañar lo más que se pueda. Pero esto es decir, asumir el rol de director de un TIF implica tener contacto apenas, en nuestro caso, en mi caso particular, yo me contacté en realidad los maestrandos se contactaron conmigo apenas empezaron el espacio del EDATIF, y bueno, intenté acompañarlos para que ellos presenten sus planes. Y seguimos todavía discutiendo y debatiendo para que lleguen a buen puerto. Después, en relación a lo que uno evalúa como jurado, creo que sería pertinente que el jurado también reciba como parte del paquete cuando va a evaluar el plan. Si recibe el plan, cuál fue la propuesta de ese maestrando y qué es lo que quiso hacer, eso también es un parámetro que le puede servir a los evaluadores, a los jurados, ¿no? Y con el tema esto de las reglamentaciones, que a veces son un poco escuetas, es porque somos 7 universidades y hay que compaginar con las 7 sedes
que ninguna contradiga nada. Entonces hay que tomar la resolución de la maestría y hay que tomar todas las resoluciones de la unidad académica donde está inserto el maestrando. Y algo que se planteó desde el comienzo es que la práctica 1 y 2 estén relacionadas con el TIF, pero como todo buen ejercicio, varias veces me ha pasado con maestrando, que en su momento en las prácticas pensaron una cosa, pero después ellos mismos decidieron por ahí cambiar porque no le encontraban el sentido. Y si hay algo que tiene que quedar claro, que les tiene que gustar lo que hagan para que lleguen a buen puerto lo que ellos quieren realizar, ¿no? Porque si van a hacer lo que uno por ahí quiera nada más, un director quiera, ahí es donde les va a costar mucho más. Creo que hay que pulir esa instancia de las prácticas para que sea un hilo conductor y que en el EDATIF terminen junto al director redondeando el plan ese al que esperan llegar para presentar. Eso era todo. Gracias, Marce. ¿Han levantado de ahí, Cari? Vamos a darle participación también a la gente que nos sigue, si te parece, Jackie, desde el tweet. Sí, cómo no. Parecía con Joaquilina una pregunta que hicieron que está buena como para comentarla en este momento. Adriana Gallardo, de la Universidad San Juan Bosco, que es directora de un TIF, pregunta: quisiera saber cuál es el alcance del plan de trabajo que se presenta en la tesis. Es decir, ¿solo se presenta lo que se va a desarrollar o también ponerse en práctica? Bueno, si les parece, yo puedo contestar, y si quieres ayudarme, Cari, o alguien más de la gente que estuvo que está en las coordinaciones locales o que participó del EDATIF, es bienvenido el aporte de todos para dar respuesta a esta pregunta, que por otra parte agradezco porque es muy interesante, ¿no? Yo creo que uno de los puntos nodales de la cuestión de qué se espera, ¿no? Cuando nos preguntábamos en la plaquita anterior qué se espera, ¿no? De los trabajos finales, qué tipo de trabajos finales, creo que tiene que ver con esto, y también está relacionado con esto de cómo y cuándo elegir el tema de TIC, ¿no? ¿Cómo y cuándo? Bueno, respecto a los alcances del trabajo, creo que es muy importante tener en cuenta que nosotros podemos quedarnos solo con la instancia de planificación, ¿no es cierto?, sin la puesta en marcha o sin la puesta en práctica, pero tiene que haber un trabajo importante, ¿no es cierto? Nosotros hemos encontrado trabajos finales, por ejemplo, que son, en la comunicación escrita del informe final del trabajo, los elementos que se aportan respecto al diagnóstico son muy escasos, y también es muy escaso el trabajo que se hace sobre la planeación de la intervención, ¿no es cierto?, o del desarrollo. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, y después abro el juego que participen otras personas, digo, es muy importante que se diga cuál es el issue, cuál es el punto de inicio, de dónde esto surge como una preocupación, como una problemática, en qué contexto está anclada esa problemática, por qué esa problemática es importante para ese lugar en específico, ¿no? ¿Cuál es el aporte que yo voy a hacer a la maestría también? Porque a través de los TIF la maestría se alimenta, ¿no? Y después uno pudiera planificar una propuesta de intervención en un escenario educativo digital, ¿no es cierto?, porque de eso se trata la maestría, sin llevarlo a la práctica. Uno pudiera planificarlo, pero sabiendo que a la instancia de la planificación hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, el marco teórico que va a sustentar esa propuesta, los propósitos o los objetivos que uno se está planteando, las metas a corto y a largo plazo, los instrumentos con los cuales va a relevar datos para ir teniendo
una idea de cómo el proceso se va desarrollando, ¿no es cierto? Una evaluación final, planificar instrumentos para la evaluación final, generar el espacio virtual, si se está pensando, por ejemplo, en un espacio virtual, generarlo, ¿no? Poder describir quiénes son los destinatarios de esa propuesta, qué roles van a tener, qué características van a tener, si va a haber digamos, un desarrollo de actividades o de tareas que se puedan planificar, que estén todas planificadas, porque de repente uno se encuentra con, por ejemplo, una planificación, un trabajo final. Yo he visto trabajos TIF donde se plantea una planificación y se dice, se realizarán talleres de capacitación docente sobre tal cosa. Bueno, hay que dar muchos más detalles que esos, y hay que explicar en qué va a consistir, cuáles van a ser los contenidos, cuál va a ser la modalidad de trabajo, explicar que eso sea factible, porque también yo puedo idealmente pensar en una intervención desde el punto de vista ideal, pero en realidad nosotros estamos buscando que sea, por eso queremos que la práctica 1 y la 2 se relacionen mucho con el trabajo final, para que haya una posibilidad real de que esto se pueda desarrollar, ¿no? Quizás el maestrando y su equipo de dirección decide que es demasiado amplio para poderlo desarrollar. El caso que contaba Marcelo, Pablo Marcelo, podrían haberse quedado solo con la planificación, ¿no? Pero justificando y desarrollando toda la propuesta, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con TIF que plantean la generación de un espacio virtual, por ejemplo, para una asignatura, y el trabajo final tiene 20 páginas. No es que la cantidad tenga que ver con la calidad de la producción, pero ¿cómo puedo yo comunicar una intervención que sea innovadora en un escenario digital vinculado al educativo, en una comunicación que estoy haciendo para que un jurado mire en 25 páginas, ¿no? O cuando yo estoy planteándome o estoy confundiendo, por ejemplo, objetivos de un TIF con objetivos de una planificación didáctica, son cosas distintas, ¿no? Entonces, digo, cuando uno piensa en los alcances, piensa en todas estas cuestiones. Yo puedo quedarme, vuelvo a decir, creo que lo que no puede faltar es el diagnóstico. O sea, el estado de situación inicial, la descripción, la identificación de problemáticas, eso no puede faltar. Pero además hay una siguiente instancia que es la de la planificación, y yo pudiera quedarme solo con esa, o pudiera ir hasta el desarrollo y luego del desarrollo ir hacia las instancias de evaluación, que también es lo que termina cerrando todo este bucle recursivo que implica una intervención. Una intervención implica un diagnóstico, implica una planificación, implica el desarrollo puesto en acto y también la evaluación del proceso, ¿no? La creación o generación de dispositivos de evaluación que de alguna manera muestren cómo ha sido ese recorrido y pueda valorarse, ¿no? Esos 4 momentos, ¿no? Que no son etapas cerradas, sino que son momentos, considero yo, son los que de alguna manera forman parte de ese bucle recursivo, decimos nosotros, donde es recursivo porque uno va y viene en ese bucle, en esa espiral, que es dialéctico, ¿no? Y uno puede plantear instancias de evaluación mientras está haciendo el diagnóstico, o instancias de evaluación mientras está haciendo la planeación. No necesariamente tiene que esperar al final, ¿no? Y de la evaluación puede uno volver a pensar problemáticas nuevas y volver a iniciar ese bucle de trabajo, ¿no? Que implica la investigación y la acción, porque esa es la cuestión particular de los TIF. Nuestros TIF plantean que primero hay una instancia de investigación del maestrando y luego hay una instancia de intervención, ¿no? De propuesta de intervención. Y esas dos cuestiones, la investigación y la intervención, se interrelacionan. Una no puede existir sin la otra en nuestros TIF. Esa es la particularidad y es la complejidad que tiene, que yo acuerdo en esto de que nosotros tenemos mucho ejercicio en las universidades como directores y como jurados, mucho ejercicio de acompañar procesos de maestrías académicas y de evaluar procesos de maestrías académicas, y muy poco, porque es muy nuevo, como decía María Elena, de este tipo de maestrías.
Por eso, todo esto, esta cultura se tiene que generar, ¿no? Y por eso está bueno plantearlo, ¿no? Para el debate. Bueno, yo ya me perdí quién pedía la palabra. No sé si contesté a la pregunta, además, Cari, para la persona que hizo el cuestionamiento. Ahí preguntamos. Acá, no sé si había otra mano levantada. SW. Nosotros. Somos nosotros. Andrés. Buen día. Bueno, soy Andrés Flores. Estoy lejos. Soy Andrés Flores. Bueno, yo estoy estuve participando en la primera corte y en esta segunda corte en el espacio de EDATIF. Y con respecto a varias de las cosas, pero sobre todo esto último, ¿no? Algunas de las cosas que mencionaba Jackie, por lo menos también es mi mirada, ¿no? Creo que acá son las miradas de cada uno, tiene una perspectiva sobre las cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas muy importantes que mencionaba Jackie es acerca de cómo el TIF se supone que es un proyecto que va a ser de intervención educativa, es decir, se va a intervenir un espacio. Podría ser una institución, podría ser más chico, podría ser un espacio curricular, y del cual se hace el diagnóstico. Bueno, si se pudiera llevar desde la práctica 1, 2 hasta el desarrollo del TIC, perfecto, que sería mejor, pero se hace ese diagnóstico para poder identificar justamente la problemática que está ocurriendo en ese contexto, ¿no? Que justamente esa parte de contexto es sumamente importante. Entonces, lo que uno de ahí, de alguna manera, rescata es decir, si yo encuentro una problemática y por lo tanto surge la necesidad, se supone que el TIF viene a proveer la solución, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, quedarse en un punto medio, digamos, o una planificación o un desarrollo intermedio, pero que no llegue nunca a esa puesta en práctica, que por lo tanto puede evaluar, digamos, el rendimiento de esa propuesta que se hizo, no terminaría, es como que no cierra el paquete de decir, yo estoy dando una solución, básicamente. Solamente estoy diciendo, bueno, esto podría llegar a ser la solución, pero la solución no se ve porque nunca se llevó a la práctica, y por lo tanto, nunca se pudo relevar cuál fue el efecto, digamos, de impacto que generó esa propuesta cuando ya está totalmente desarrollada y aplicada, digamos, ¿no? Esa es por lo menos mi perspectiva. Y entonces, de esa manera uno puede, justamente, en este tipo de maestría que es profesionalizante, que no está generando nuevas teorías, digamos, sobre la disciplina, lo que está generando es justamente ese intento de aplicación de las teorías en una práctica real, y por lo tanto el impacto, el aporte que está generando, ahí sí a la disciplina, digamos, es desde el punto de vista práctico, es decir, me encuentro un contexto, me encuentro una problemática y puedo dar una solución, y esa solución vino de la mano de un montón de desafíos y generó, digamos, una situación particular que en otro contexto, en otro momento, digamos, otras personas podrán tomarlo para poder decir, bueno, podemos ver si esto nos sirve para poder replicar, y si el contexto es similar, y si de pronto ya esta situación ya ocurrió, si yo puedo replicarlo, trato de salvar de pronto las situaciones estas de desafío que ocurrieron en este caso como aporte, ¿no? En este TIF que ya está totalmente desarrollado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este tipo de trabajo integrador para una maestría profesionalizante viene a dar el aporte, sobre todo desde el punto de vista de la aplicación de teorías que, digamos, pueden ser muy lindas y pueden describir cosas que son preciosas, pero que ese ideal de la teoría, cuando se lleva a la práctica, se tiene que enfrentar a los desafíos del contexto particular que se tiene en cada lugar, ¿no? En cada situación y con las personas, y bueno, obviamente, ¿no? Un montón de variables que ahí juegan, que son justamente las que
hacen que esto tenga, bueno, digamos, que no sea fácil, digamos. Que por lo tanto, para eso se necesita justamente y que la aplicación de la práctica es sumamente importante en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Y para cerrar la pregunta que hacían, yo creo que lo mejor sería siempre que el TIF se pudiera llevar a la práctica y que se pudiera evaluar el rendimiento de la propuesta con, bueno, como mencionaba Jackie, armando dispositivos de validación en diferentes etapas, digamos, pero los últimos, sobre todo, para poder relevar de quienes son los destinatarios de esta propuesta, digamos, ¿qué efecto tuvo en ellos? De alguna manera, como si esto fuera un experimento en el que estos destinatarios son afectados y se genera una especie de cambio, ¿no? Tiene que producirse eso, y se tiene que poder relevar lo bueno y lo malo, digamos, porque todo eso es aporte, ¿sí? Lo bueno, sí, pudo dar resolución, y lo malo, que justamente es aquella parte que de pronto son las limitantes que ocurren, y que en otro contexto, alguien que quiera replicar, puede tomar justamente esa parte de limitantes y de desafíos y de aspectos que de pronto salieron como uno tenía planificados al inicio, como el aspecto que uno tomaría inicialmente para decir, bueno, ojo, acá tengo que ver que acá le pasó tal cosa, que a mí no me pase lo mismo si tengo el contexto similar, ¿no? Bueno, eso nada más. Gracias, Andrés. La verdad es que es interesante el planteo para abrir el debate, ¿no? Ahí Andrés avanzaba un poquito más de lo que yo planteaba, de que podría quedarse uno con la instancia de planificación, y Andrés propone desde su punto de vista que pudiéramos avanzar, no quedarnos solo en esa instancia, digamos, sino avanzar sobre el desarrollo digamos, y el impacto de lo que ha generado ese desarrollo, ¿no? Es una cuestión a conversar también, porque en realidad las normativas no lo están diciendo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando en este momento tiene que ver con lo que nosotros estamos suponiendo, y también estamos armando respecto a ciertos intentos de acuerdos sobre cuáles serían los alcances, ¿no? Julio, habías levantado la mano. Hola, bueno, soy Julio César Romero de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UMPA. Y bueno, como dice Andrés, bueno, doy mi mirada, hay diferentes miradas, ¿no?, de la situación. No, a mí me parece que debemos recordar, refrescar, considerar esto, que estamos en una coexistencia de un sistema académico tradicional y este sistema que tiene como referencia el escenario digital, ¿no? Y hay cosas que, este desafío, estamos en medio de un gran problema, ¿no? Estuvo muy bien el ejemplo de Pablo y de esta niña de la justicia de La Pampa, porque los formatos que habitualmente tenemos nosotros para presentar, para registrar un trabajo, no tienen vinculación con estos trabajos, estas producciones transmedia. O sea, si nosotros consideramos que dentro de las competencias que se le pide al docente está está esta cuestión de la producción de materiales y escenarios digitales, ¿no? Estos están vinculados directamente con transmedia. ¿Cómo nosotros traducimos, cómo mostramos nosotros en un producto escrito, ¿no?, un producto transmedia? Ahí estamos en un problema. Digo, tenemos que registrarlo, estoy de acuerdo. Pero digo, tengamos como referencia en la evaluación, ¿no?, estos criterios, ¿no? Porque nos vamos a cruzar con este tipo de problemas. Yo pertenezco a un grupo de investigación que hacemos, yo soy autor de juegos serios para la educación. ¿Cómo lo pongo cómo podría poner un juego serio en un producto tradicionalmente académico? Ahí tenemos un problema, sin hablar del copyright, de la patente, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, contemplemos esta situación nueva en el rol docente del prosumidor, que es productor de estos elementos o aplicativos de consumo.
me parece que estuve dirigiendo una chica que hizo también un Moodle para primaria, para sectores periféricos, y fue todo, o sea, no digo que abandonó la tesis porque no podía pasarla, tuvo otros problemas, pero es un desgaste muy grande tratar de traducir y trasladar ese tipo de producciones a un trabajo escrito. Lo mismo que un trabajo estadístico, el trabajo de campo, todo eso, como lo único que uno presenta en el trabajo es el cuadro, ¿no? Una tablita de doble entrada. Pero eso llevó un montón de trabajo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos considerar todo ese trabajo que hay detrás? Solo eso. Gracias, Julio. Muy interesante el planteo. Estaba tomando nota para las conclusiones porque me parece muy interesante el punto al que vas, ¿no? Que es esto de, que creo que también es un nudo central, que es cómo yo paso, digamos, este tipo de trabajos a un trabajo escrito. Y también acuerdo que estamos en este proceso de incorporación, ¿no es cierto? Que también la pandemia nos puso en esa instancia, nos puso en esta situación. No es que antes no existía o que no lo sabíamos o que no nos dábamos cuenta, es que en realidad nos colocó a todos, y quienes somos docentes, sobre todo, a una situación de aprender y tener en cuenta un montón de otras cuestiones que antes no las teníamos en cuenta. Y esto de cómo yo hago para pasar un proceso que es que tiene que ver con una construcción de un producto de transmedia, pasarlo a la situación escrita, que tiene sus propias particularidades, ¿no? Que tiene sus propios criterios, que tiene sus propias formas, ¿no? Su propia modalidad, inclusive hasta de validación, de verificación, de evaluación, ¿no es cierto? Me parece interesante el punto. Carla, ¿ha levantado la mano? Sí, Carla. Hola, buenos días. Bueno, para los que no me conocen, soy Carla Román de UMPA. Y bueno, estoy ahí en sintonía con todo lo que con todo lo que se viene comentando. Y en relación a lo que plantea Julio, yo venía pensando que está la posibilidad de que estos trabajos finales sean hipertexto, sean en el formato de hipertexto. Entonces, se puede compartir la descripción de ese producto transmedia que se creó, se puede describir un poco ese proceso, pero a su vez, en vez de agregar un anexo, como solemos hacer en los trabajos, con los cuestionarios, con información y con instrumentos que utilizamos, que esté la opción del enlace a acceder a esos productos que se han construido para que el evaluador o quien accede a la lectura de este trabajo también tenga la posibilidad de acceder y de evaluar ese producto así teniendo la experiencia de interactuar con ese producto. Ahora las tecnologías nos posibilitan eso, entonces me parece que, bueno, sí, enlaces de QR o enlaces web, o sea, será cuestión de que los maestrandos desarrollen la creatividad para posibilitar el acceso a que todas las personas que lean el trabajo puedan acceder a esas creaciones. Obviamente que para esto van a tener que estar de acuerdo en que van a ser recursos educativos abiertos, ¿no? Porque en esto de ponerlo, de compartirlo así en un trabajo final y dejarlo abierto para que todo quien lo lea pueda acceder, bueno, ya tenemos que acceder a que no nos vamos a quedar con el derecho de autor y que no pueda ser replicado y demás. Pero me parece que sería un interesante aporte a la forma en la que los trabajos finales se comparten. Más pensando en que esta es una maestría de enseñanza en escenarios digitales y que el trabajo final quede reflejado únicamente en algo plano escrito, me parece como que empobrece o no refleja con claridad todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y creatividad que se puso en juego
al momento de desarrollar el trabajo. Así que bueno, ese aporte. Gracias, Carla. Me parece también sumamente interesante el planteo, porque creo que cuando planteábamos hace un rato el tema de la comunicación, ¿no? También tiene que ver con esto, ¿no? El TIF es un instrumento de comunicación y yo puedo utilizar todos los recursos que tengo a mano para poder comunicar de la mejor manera todo lo que hice, ¿no? Entonces ahí creo que está también, es parte de la creatividad de quienes producen el trabajo, el utilizar todos los medios disponibles, ¿no? Y esto que decías, Carla, creo que va en ese sentido también. ¿Alguien? A ver, ¿quién levantó? Ah, Carmen. Sí, Belén. Hola, ¿qué tal? Buen día. Perdón que entré más tarde, tenía justo una consulta, pero me quedé pensando, no escuché todos los aportes anteriores, pero sí lo escuché a Julio y a Carla y me pareció re interesante. Yo soy de la Universidad Nacional de San Luis y quería comentar del otro lado, justamente fui jurado de tesis de una propuesta que se presentó ahora en la universidad en relación a un diseño tecnopedagógico de Transmedia. Y lo primero que hice en la presentación, te escuchaba vos, Carla, la estudiante presentó obviamente el trabajo escrito, porque es lo que se solicita, pero también el link y el QR de el aula virtual que había podido construir. Entonces lo primero que hice como jurado fue entrar al aula, o sea, no leí el trabajo escrito, quizás no sé si lo pensé tanto, pero inicié, digamos, la lectura del trabajo final desde la mirada del diseño tecnopedagógico, que me pareció sumamente interesante, y a partir de esa navegación, de todo el recorrido que hice, después fui al trabajo escrito y pude realmente encontrar en ese trabajo escrito toda la presentación que el estudiante había hecho en ese diseño. Entonces, desde el otro lado, digamos, como jurado, me pareció interesante esa presentación, o sea, que también vino dada por el link, por el QR, y obviamente luego la presentación escrita, o sea que creo que en esto que decía Jackie, la comunicación, a la hora de poder leer también un trabajo final, en el marco de la maestría, es interesante quizá o las dos presentaciones, o en el caso que estoy contando, iniciar, no sé, a través de, en este caso porque era un diseño específicamente tecnopedagógico, así que comparto todo este análisis que se está debatiendo en relación a la presentación, ¿no? Lo que decías vos, Carla, me parece interesante. Bueno, gracias. Gracias, Belén. Sí, yo creo que estamos como llegando a algunas conclusiones, ¿no? de este intercambio. Una de ellas creo que es que los trabajos, los TIF, tienen su propia identidad dentro de la MED y que además son distintos a los que tradicionalmente o habitualmente se hacen en el marco de maestrías académicas, y hemos tratado de identificar cuáles serían esas características distintivas. Creo que eso lo hace interesante, y también creo que vamos como arribando a ciertas cuestiones comunes que tienen que ver fundamentalmente con esto de la necesidad de tener claridad, digamos, sobre cómo se va a comunicar el resultado de todo el trabajo realizado por el tesista, ¿no? A veces el tesista no es quien tiene esa mirada general, sino que la tiene el director, y ahí rescato lo que decía Marcela hace un rato, de que uno tiene que asumir este rol de director y todo lo que implica, que es el acompañamiento, pero que también tiene que ver fuertemente con el poder mirar, siempre ir un paso más adelante que el tesista y poder orientar sobre cómo mostrar el trabajo que se está haciendo, cómo armar esta agenda de trabajo, ¿no es cierto? Cómo ir organizando el tiempo y también cómo presentar el trabajo, ¿no? Me parece que eso es un punto muy, muy, muy importante a tener en cuenta, cómo hay ejemplos de trabajos que realmente pueden ser bien comunicados y logran tener esta finalidad de contar exactamente qué se hizo, y que el otro que lo desconoce el proceso lo pueda reconstruir desde su propia subjetividad, porque uno siempre reconstruye desde su propia historicidad, subjetividad, etcétera, pero también teniendo en cuenta el recorrido que el otro me propone, ¿no? Porque no hay que olvidar que nosotros, a través del informe final, le estamos proponiendo
una manera o varias puertas de entrada a nuestro propio trabajo. Entonces, en lo que contaba recién Belén, bueno, ella eligió un modo de entrar a ese trabajo, pero porque el trabajo posibilitaba varias puertas de entrada. Entonces, eso también es muy interesante de poderlo pensar en estos tips dentro de esta maestría. Miriam. Hola, buenos días. Bueno, yo soy de la ULPAM, de la Universidad de La Pampa. La verdad es que no puedo dejar de, aunque sea un ratito, decir algo, porque primero quiero agradecer a Karina y a todo el equipo, porque me parece que esta instancia de intercambio, al menos desde lo personal, la valoro muchísimo. En este caso concreto yo ya dirigí un TIF y estoy en proceso de otros 3 trabajos, que, bueno, algunos están en la etapa de presentación de plan y otros recién son más incipientes. La verdad es que me resultó bastante difícil acompañar a la maestranda que ya exitosamente terminó, que fue el primero que dirigí, porque en realidad desde la comunicación mucho se dijo recién, ¿no? Digo, entre lo que uno escribe y lo que el otro lee, ¿no? Intervienen todos estos campos, digamos, de interpretaciones y de lo que uno espera. Entonces, a mí me parece, por eso valoro muchísimo esta instancia, porque me parece que no es para limitar ni para generar un decálogo, ni mucho menos, pero sí para dejar como algunos principios, algunas orientaciones que abran puertas, ¿no? Y que uno le pueda también esas puertas habilitárselas a las y los maestrandos, ¿no? Yo pongo siempre mucho énfasis en lo comunicacional porque yo vengo del ámbito de la comunicación. Y me parece que los distintos modos de presentar un mensaje, un producto cultural, como es también un trabajo de estas características, con lenguajes audiovisuales, digamos podcast, o bueno, con una propuesta transmedia, le agregan un valor que en este caso concretamente está atravesado por la propia maestría, ¿no? Escenarios, digo, me parece que casi debería ser algo que valoremos y estimulemos a que aparezca. Esto no va en desmedro del trabajo que estamos acostumbrados todos a corregir, a mirar, a orientar, y que tiene que ver con el formato de escritura. Me parece que lo que recién Carla, creo, o Belén, no recuerdo quién de las dos dijo, miré primero, me enganché con lo transmedia y después fui al trabajo, y bueno, la verdad que es un modo de lectura, es uno. El otro que lee puede haber empezado desde otro lugar. Lo importante me parece que es abrir posibilidades que permitan, por un lado, que también aprendamos cómo comunicarnos con los nuevos formatos y los nuevos lenguajes que aparecen. Sin perder de vista también lo que tiene que ver con la escritura académica, ¿no? Digo, porque me parece que también estamos hablando de una maestría y estamos en esta etapa de transición en donde tampoco la tecnología, como lo fue antes con el cine o con la televisión o con todo lo que ha ido pasando, digamos, de los medios tradicionales, tampoco tiene que ser el espejito de colores, ¿no? Digo, donde de repente nos enamoremos de una presentación y como está la presentación tan bien armada, nos quedamos en la herramienta. No nos va a suceder porque venimos del ámbito pedagógico, pero digo, me parece que ahí es donde hay que tender los puentes, digamos. La presentación tiene que tener un para qué. Si no caemos en esto del PowerPoint, cuando recién se empezó a usar y se usaba para escribir en el PowerPoint, en las diapositivas, lo mismo que uno decía oralmente. Entonces, la verdad que ahí no tiene sentido. Algo está de más. Síntesis, digo, que sea un complemento. Sintetizar un mensaje, digamos, yo valoro mucho la red Twitter, digo, la valoro ¿por qué? Porque sintetizar realmente en pocos caracteres, lo decía también ayer, un mensaje, la verdad que no es una tarea fácil, pero para poder llegar a sintetizar uno tiene que haber pasado por la argumentación, ¿no? Por una serie de otros procesos. Entonces digo,
ahí encontrar ese punto me parece que es la tarea de quienes estamos acompañando en la dirección de trabajos finales, y tener de parte de todo el comité y de estos encuentros una orientación, la verdad que me parece que va a estar buenísimo. Así que Jackie, digamos, vos que estás ahí anotando puntos, me parece genial que los compartamos, los circulemos, ¿no? Que va a servir tanto para quienes están haciendo digamos, la tarea de la evaluación como para quienes acompañamos el proceso. Nada, eso. Gracias. Gracias, Miriam. Acuerdo, digamos, en que estas cuestiones hay que hacerlas circular un poquito. Creo que es recién además del EDATIF, que nosotros hemos estado teniendo mucho contacto con los directores, pero que también es, digamos, el EDA, no lo dijimos al principio, pero el espacio de acompañamiento es un espacio de cursado voluntario, o sea, es a demanda del estudiante. En realidad no es un espacio obligatorio porque es un espacio extracurricular que la maestría empezó a ofrecer para acompañar el proceso de elaboración del TIF. Y bueno, y a veces los maestrandos, digamos, participan más o menos a sus directores, a veces los directores, digamos, les piden a los maestrandos o ellos los invitan al revés a venir al EDATIF, y ha habido en esta oportunidad, cosa que no pasó en la edición anterior del EDATIF, mucho trabajo con los directores, con los equipos de directores que se acercaron al EDATIF, y eso está buenísimo. A pesar de que, bueno, a los tutores, a quienes estamos en el trabajo de tutoría, les exige otro trabajo extra, porque una cosa es trabajar con las demandas de los maestrandos y maestrandas, y otra cosa es trabajarlo con los equipos de directores, ¿no? Entonces, bueno, hubieron algunos documentos que fueron circulando, que es esto que al principio Berta contaba también, de que nosotros teníamos un documento de trabajo interno que elaboramos para el equipo de tutores del espacio, y que luego le pusimos los licenciamientos y autorizamos a que circulara entre los directores también, ¿no? Para marcar estos puntos de acuerdo y que fueran viendo de alguna manera por dónde iba a ir el desarrollo del espacio, pero que a su vez, como es un espacio que dura 6 meses, por ahí no sé si todos lo saben, pero es un espacio que dura 6 meses, y que tiene como principal objetivo, digamos, el acompañar la elaboración del plan, pero hay quienes han venido con el plan bastante elaborado y se ha ido avanzando sobre las otras etapas de desarrollo del trabajo, ¿no? Pero es un espacio voluntario, entonces hay estudiantes que han venido y hay otros que no. Una cuestión que nosotros hemos ido viendo es la necesidad, y no quería dejar pasar este momento del encuentro, de este encuentro, para decirlo, es la necesidad de generar un vínculo entre el director o la directora y sus tesistas, ¿no? Y su tesista. Esa necesidad, hemos hablado en esta charla, han ido apareciendo algunas cuestiones referidas al rol del director o de la directora, ¿no? De TIF, pero también detrás de ese rol hay un vínculo que tiene que generarse, y entonces es muy difícil para los maestrandos y para las maestrandas darse cuenta de que ahí hay que generar un vínculo. Y el vínculo se alimenta, se trabaja, se planifica también, porque, digamos, si yo como tesista aparezco hoy y aparezco dentro de 7 meses, es lógico que el director no va a estar detrás mío buscándome, ¿no? Pero a su vez hay toda una cuestión referida al acompañamiento del lado del director y la directora, y también de trabajo autónomo y demanda de parte del maestrando, ¿no? Entonces, por ahí quizás en estos minutitos que nos quedan, tomarnos un ratito para reflexionar, a ver cómo lo han vivido ustedes, a esto del vínculo entre el director y el tesista, cuáles han sido las principales problemáticas que han ido apareciendo al respecto. ¿Cari? Queríamos compartir un mensaje que llega desde el canal de Twitch, como para también dar esta posibilidad de interacción, y que tenía que ver con una reflexión que hizo... Ahí lo lee Jorgelina. Sergio. Dice, considero sería lo ideal repensar, elaborar desde las pedagogías y enseñanzas mediadas por tecnologías, corresponder una propuesta, un escenario posible donde podamos vislumbrar esos horizontes que en algún momento eran opacos. Esto ayuda a construir pedagogías, modalidades educativas competentes y coherentes en educación y vínculos tecnológicos.
Además, hay que hacer correspondencia en el nombre de la maestría. Creo el desafío es repensar o reflexionar lo que nos atraviesa en las necesidades o debilidades en la educación. Estamos para aprender y construir también. No queríamos dejarlo pasar porque, bueno, la idea también es darle participación a los que nos van siguiendo desde el otro canal. Así que, bueno, eso nomás, Jackie. Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Gracias a Sergio, entonces. Y por supuesto compartimos lo que está diciendo, ¿no? La idea es aportar hacia esos lugares. Había levantado la mano recién, no estoy viendo quién. A ver, qué bonito. No, me parece que éramos nosotros. Ah, ¿eran ustedes nomás? Bueno, entonces dejo abierto para armar esta pequeña reflexión respecto al vínculo del director y los tesistas. Si alguien quiere aportar algo al respecto. De alguna manera se fue hablando acerca de eso, ¿no, Jackie? El tema de la importancia, ¿no? Aquellos maestrandos que comienzan a trabajar desde el inicio con su director, aquellos que ya después tienen el plan desarrollado y están en la búsqueda del director, ¿no? Esas dificultades que se van presentando. Ahí Berta levantó la mano. Jackie, tendríamos que ir como... Bueno. Berta. Muy breve mi aporte, y me pongo el otro sombrero, como decía María Elena, de tutora del EDATIF, y la observación o lo que se ve, se desprende de ese trabajo, es que si hay buena comunicación entre el tesista y su director y codirector, el trabajo fluye, va más rápido. Sí veo nosotros tenemos esta particularidad que ya se habló, que es la de la necesidad del codirector en algunas sedes. Entonces, muchas veces el codirector aparece en un momento casi al final, ¿no? Para cumplir un requisito formal. Y eso hace un poco de ruido en el trabajo que ya venían haciendo el maestrando y el tesista. En aquellos casos en el que el codirector estuvo presente desde el inicio y logró un diálogo con el director y el director, directora, y el tesista, este trabajo es mucho más fluido y se consigue el objetivo, que es presentar el plan o avanzar después con el TIF en un corto plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo observé del otro lado. Cuando hay buena comunicación, cuando hay un trabajo articulado entre director, codirector, codirector, codirectora y directora y su tesista, problema resuelto. Nada más ese aporte. Gracias, Berta. Sí, esa es una cuestión importantísima que queda como conclusión también, ¿no? Que lo hemos visto a través de las dos cohortes de EDATIF. Digamos, el acompañamiento de los directores es fundamental, es muy importante. Si se empieza trabajando con ellos es fundamental, y se notan muchísimo los avances. O sea, desde el espacio de acompañamiento hay una diferencia muy grande entre quienes ya vienen con sus directores trabajando y aquellos que los suman después. Bueno, miren, solamente compartir para ir cerrando unas plaquitas que hemos elaborado con Karina de la dirección de carrera también, para mostrar los números del EDATIF, que también dan cuenta de la relevancia del espacio, y también volver a rescatar esto que decía María Elena al principio, de que es un espacio innovador. Digamos, es un espacio que se generó dentro de la MED, y que, bueno, lo hemos ido sosteniendo, pero es también un espacio nuevo que no existe en otras carreras, ¿no? Bueno, acá están más o menos los números. En la primera cohorte en el EDATIF tuvimos 146 maestrandos en total, 110 asistieron voluntariamente al EDATIF, se presentaron 90 planes de TIF después de los 6 meses. Y en la segunda cohorte hubo 330 maestrandos que asistieron al EDATIF. El espacio de acompañamiento cerró ahora, los primeros días de octubre, por eso es que hay pocas presentaciones, pero bueno, ahora hay 23 presentaciones ya hechas, o sea,
pasaron los 6 meses del EDATIF y ya en ese transcurso de los 6 meses hubo 23 presentaciones de plan, es decir, gente que ya está trabajando en su tesis, y hay ahora más de 40 porque se siguen sumando para la comisión académica, que son presentaciones de las 7 sedes. No sé Aquí, si no, me parece que no tendríamos que haber puesto el número porque tenemos miembros del comité académico, se nos están asustando, me parece. ¿Ah, se están asustando? Bueno, hay más, así que... Bueno, un poco esta es el planteo de los números. Bueno, en total, en la maestría hay 113 planes presentados hasta ahora, han finalizado 34 trabajos finales y hay 23 defendidos. Y sí, ya después, que para aportar, porque en realidad en eso que dice finalizados son ya trabajos que han entregado y que están en evaluación, ¿no? De sus jurados, ¿no? Claro. Que muchas veces también entre que presentan el trabajo y se da la defensa, pueden pasar meses porque depende también del circuito local que se hace o que se lleva adelante en cada una de las sedes, ¿no? Ahí nosotros tenemos diferencias también entre las sedes. Desde el momento que se presenta el trabajo finalizado al comité académico de la MED y que se inicia el circuito interno de cada universidad, hasta el momento de la defensa, tenemos bastante diferencia en ese tiempo que comprenden, ¿no? Bueno, y acá está la distribución de los planes presentados por sede. También como para que lo pudiéramos ver. Ahí están cada una de las sedes y la cantidad de planes que tienen presentados. Y aquí tenemos un detalle de los temas que han sido abordados, ¿no? En general, porque, bueno, desde la dirección de la MED hay todo un registro de los temas presentes, de los títulos de los trabajos finales, de los temas en general, o grandes áreas disciplinares, y de los directores, o sea, está todo eso relevado, ¿no? Pero bueno, hay como distintos temas así que van siendo como recurrentes, ¿no? Y que de alguna manera nos interesa mostrar también cómo se va marcando una agenda, ¿no? Que es propia de la MED, ¿no? Y eso es lo que da cuenta de las áreas de interés de los estudiantes de la MED, ¿no? Después nosotros podríamos hacer análisis referidos a el impacto de los espacios disciplinares o de los espacios que se han ofrecido dentro de la MED en los trabajos finales, porque también esa elección tiene que ver con ese impacto que la gente, o sea, lo que le va llamando la atención o lo que le va preocupando o la inquietud que va dejando, el espacio curricular que cursó también tiene su referencia, digamos, o su traslado, digamos, al trabajo final, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un pico en incorporación de las TIC al campo de la educación y en diseños didácticos, ¿no? El trabajo sobre entornos virtuales. Y la última plaquita es la referida a los trabajos finalizados y defendidos por sede. Tenemos ahí en la UMPA un 8,7, en la San Juan Bosco 13, en la UNCU 21,7, en la UNCO 8,7, en la UNSL 17,4, en la Pampa 17,4 y en la UNDEC 13. Como una distribución de los trabajos que han sido finalizados y defendidos. Bueno, creo, Cari, que estaríamos como cerrando, ¿no? Vos que me estabas apurando. Jackie, acá desde la transmisión en Twitch ya empiezan los agradecimientos y sobre todo a esta mesa de trabajo y también al acompañamiento con el EDATIF, dicen que es muy importante. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno, me están siguiendo o sea, en esta mesa, en este Meet, están los que se inscribieron formalmente a participar de la mesa. Pero desde Twitch nos están siguiendo directores, alumnos que tal vez no se anotaron para interactuar, pero sí para presenciar todo el debate y bueno, y nos van haciendo llegar también sus comentarios desde esta opción que tenemos acá.
Bueno, gracias, Cari. Yo agradecer no solo el espacio y la participación, el compromiso de todos en la palabra y en hacer aportes en esta mesa, también a los que nos están acompañando desde ese otro espacio. Y también, ya aprovechando que hay muchos directores, como dice Karina, y maestrandos y maestrandas, agradecerles también el trabajo en el EDATIF que recientemente ha terminado, tanto como a los tutores, ¿no?, que estuvieron acompañando, y incentivar a que continúen los trabajos, a que no desesperen ante las dificultades que a veces se van sumando. Es parte del aprendizaje, a todos nos pasa, y siempre desde la maestría, por lo menos del equipo de gestión, inclusive con los tutores lo hemos hablado, siempre estaremos a disposición para tender una mano, ¿no? Así sea a los directores, tanto como a los maestrandos y maestrandas. Así que muchas gracias. Bueno, agradecer a la participación, a Jackie, porque realmente viene trabajando un montón en este espacio. Estamos aprendiendo todos, gracias a Jackie, porque en realidad, como decía, hay muchos aspectos que tenemos que seguir mejorando, aclarando, ¿no? Esto que decir que es un trabajo, cuáles son los aspectos formales que tenemos que respetar. Y la verdad que Jackie viene haciendo un trabajo enorme en estos años y nos ha permitido a todos aprender y bueno, y ver también todas estas cosas que tenemos que seguir atendiendo como para mejorar estas propuestas. Así que bueno, agradecer también al equipo de EDATIF, porque acá tenemos también a nuestros representantes en el equipo, porque realmente han trabajado un montón. Ustedes saben que en la presentación, o sea, Jackie recién dijo 40 planes en este comité, 23 en el anterior, y pensar que tuvimos 330 maestrandos en este último EDATIF, así que la cantidad, ¿no?, de trabajos que han llevado adelante. Así que la verdad, agradecerles a todos la participación, que es muy importante, y bueno, vamos a seguir trabajando. En el sitio, recién habíamos colocado, en el sitio web de la MED tenemos el enlace al repositorio de trabajos ya defendidos, que están cargados, que pueden también accederlos, ¿no? Gracias a la gestión de la UMPA tenemos ese repositorio, y que me parece que es muy importante también para darlo a conocer tanto con los maestrandos como con los directores. Y bueno, y a ver, ahí siguen los agradecimientos, así que bueno, sumarnos a eso y quedamos atentos también a todo lo que ustedes nos puedan hacer llegar para seguir mejorando. Gracias a todos, a todas. Un abrazo a la distancia. Entrando